¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, de seguir trabajando tanto el portafolio y la plataforma para que no tengan inconvenientes lo que es al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 5 personas y solamente 2 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, chicos, como ustedes saben, la anterior semana nosotros no tuvimos actividad, obviamente por el juramento a la bandera, ¿no? El día de hoy lo vamos a retomar y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente los cambios políticos más importantes dentro de América Latina en el siglo XX, ¿no? Para ello, yo les voy a compartir un pequeño video, por favor, prestamos muchísima atención porque después van a dar una pequeña lección conmigo, ¿sí? Así que por favor, prestamos atención. Durante el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con marchas y contramarchas, los países latinoamericanos rompieron la configuración oligárquica. Con formato revolucionario en el caso mexicano, o por la vía legal y reformista, como en los casos de Chile y Argentina, se fueron abriendo paso formas diversas de ampliación de la ciudadanía política, mientras se consolidaban las economías basadas en la exportación de materias primas y alimentos y la importación de productos manufacturados. A partir de la década de 1930, las sociedades americanas experimentarán el impacto socioeconómico de la crisis del capitalismo, que estalla a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de unas economías basadas en la monoproducción y que, en el marco de una economía global que tiende a cerrarse, se verán obligadas a reestructurarse. Así, la crisis trae aparejado el proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria, y con ello, el desplazamiento de población desde las áreas rurales a las urbanas, donde están las fuentes de trabajo. Bajo el impacto de las transformaciones impulsadas por la gran crisis y la consiguiente deslegitimación de las ideas liberales, se introducirán un conjunto de elementos novedosos cuya combinación va a dar por resultado el surgimiento de los regímenes populistas latinoamericanos, con modalidades particulares según los casos nacionales. Una fracción de las burguesías nacionales, la industrial, pasará a jugar el rol protagónico. Una nueva modalidad de relación entre el capital y el trabajo dará por resultado una nueva manera de pensar al trabajador, ahora ya no solo como factor en los costos de producción, sino también como consumidor. Una mirada diferente acerca del rol del Estado impulsará estrategias para la búsqueda de una mayor redistribución de la riqueza. Las masas de trabajadores urbanos de la industria, sin representación política todavía y con demandas insatisfechas, se constituirán en un nuevo actor social visible protagonista de la nueva etapa. El fenómeno de los populismos, llamado a arraigar en suelo latinoamericano,
produjo una inflexión importante en los esquemas vigentes hasta entonces. Pero la ruptura por excelencia en la historia reciente de América Latina es, sin lugar a dudas, la que señala la Revolución Cubana, con su triunfo en 1959 y su radicalización ideológica en 1961. La misma, en palabras de Alan Knight, produjo una sociedad socialista caracterizada por la propiedad estatal de la mayoría de los medios de producción, un sector privado muy reducido, una economía planificada y un compromiso con ciertos principios igualitarios. Pero igualmente significativo fue el impacto que este proceso impulsó en la región latinoamericana. En efecto, la Revolución Cubana se convirtió en referencia ineludible y estímulo de los movimientos populares y las luchas sociales de los años 60 y los tempranos 70. El clima de ideas y de movilización social de la segunda mitad del siglo XX arraigó en el suelo fértil generado por la realidad de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la exclusión. Alentó las diversas acciones de guerrilla rural y urbana de las décadas de 1960 y 1970. En el caso de Chile, intentó concretarse por la vía de la elección popular y en los marcos institucionales de la democracia liberal, como postuló el proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende entre 1970 y 1973. En otros países, adoptó la modalidad de la lucha armada, como en la experiencia de Nicaragua, en que posibilitó la década revolucionaria sandinista entre 1979 y 1990. Todos esos intentos y los regímenes democráticos en general naufragaron en las denominadas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas de las décadas de 1960 y de 1970, con sus secuelas de destrucción, desaparición y muerte. Uno de los primeros rasgos propios de este tipo de dictaduras es que intentaron constituir un fundamento ideológico a partir de la doctrina de la seguridad nacional, que comienza y se fundamenta en una teoría de la guerra. Pero las formas clásicas de guerras declaradas, de agresión externa, en las que había un enemigo identificado, ya no tenían vigencia. Desde esta perspectiva, se planteaba otra forma de guerra, de agresión indirecta, en la que el concepto de enemigo cambia y se torna difuso. De esta manera, se acuñó un concepto ampliado de subversión que involucraba acciones que iban desde la protesta pacífica, como manifestaciones o huelgas, hasta cualquier actividad que, sin siquiera tomar la forma de protesta, tuviese algún tipo de contenido social o tendiera a generar algún grado de conciencia crítica, como por ejemplo el trabajo pastoral de la Iglesia Católica o el trabajo de tipo intelectual, en particular el vinculado con el campo académico de las ciencias sociales. De cara al desafío corporizado en la Cuba socialista, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a partir de la administración Kennedy, diseñó una solución que presentaba una doble fachada: la de carácter preventivo, expresada por la Alianza para el Progreso, y la contrapartida predominantemente represiva, cuya institución emblemática es la Escuela de las Américas. Allí, la doctrina de la contrainsurgencia se diseminará masivamente entre la oficialidad latinoamericana, tanto en ideología como en técnicas operativas. Tras el largo tiempo de la oscuridad y el terror,
En la primera mitad de la década de 1980, América Latina comienza a transitar la trabajosa etapa de las transiciones. La reconstrucción de la democracia trajo aparejados la restitución de la ciudadanía política y de las libertades elementales, aunque no el fin de las penurias para los sectores más postergados. A partir de la experiencia pionera de Chile desde 1973, el modelo neoliberal ganó terreno impulsado en muchos casos por los gobiernos de las transiciones. Y si bien permitió alcanzar ciertos niveles de equilibrio en el plano de lo macroeconómico, en la economía del hombre común y en el ámbito de lo social, los resultados se revelaron francamente negativos, aún en los casos considerados exitosos. Pero el mismo proceso que hizo crecer en la región latinoamericana a la población excluida fue generando paulatinamente nuevos sujetos sociales, con discursos, reivindicaciones y modalidades de organización y movilización en gran medida novedosos. Surgidos de las profundidades de las selvas y sierras latinoamericanas, de las periferias de los grandes latifundios, circuitos comerciales y ciudades, la constitución de estos movimientos con capacidad de articulación y peso nacional proyectó en forma creciente su influencia desde estas periferias al centro económico y político del espacio nacional, en un camino marcado por movilizaciones y levantamientos. No pocos de estos movimientos manifestaron una notable capacidad destituyente, como resultado de la cual nuevos regímenes, en buena medida surgidos de los mismos, alcanzaron el poder, todos ellos legitimados por la vía electoral y sobre la base de plataformas de explícito contenido antineoliberal. Finalmente, la primera década del siglo XXI nos permite observar un proceso reciente, complejo, difícil, atravesado por duros debates y numerosos interrogantes, aunque también con algunas certezas. Los pueblos latinoamericanos estamos comprometidos con la democracia y la participación. Aspiramos a una mayor igualdad y justicia social. Estamos convencidos de que ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda deben ser garantizados a todos. ¿Cómo y con qué estrategias podremos hacerlo o al menos intentarlo? Es materia debatible y ha generado controversias académicas y políticas. No obstante, desde mediados de la primera década del siglo XXI, nuevos organismos nos vinculan, como la UNASUR, la CELAC, el Mercosur y otras diversas iniciativas de integración. Sin embargo, los procesos sociales son dinámicos y nada está dicho de una vez y para siempre. ¿En qué sentido avanzará la historia? Lo dirán los pueblos que siguen marchando sin detenerse. Porque, como dijera Eduardo Galeano, aunque la utopía parece alejarse siempre, sirve para eso, para caminar. Excelente, muy bien, hasta ahí nada más, muy bien. ¿Qué tipo de cambios políticos logramos encontrar dentro del video? ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? La señorita Karen, por favor. No le escuché, Alice, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, muy bien. Dígame por favor, ¿qué cambios políticos logramos determinar o encontrar en el video? En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó a las dictaduras militares, a regímenes constitucionales. No la lectura. Por ejemplo, ¿qué cambios dentro del video que nosotros acabamos de observar
se logró determinar? O sea, ¿qué cambios logramos encontrar en el video que ocurrió dentro de América Latina? Si revisamos el video. No, no hemos revisado el video, no hemos puesto atención. Señorita Vilma, por favor, dígame, ¿qué tipo de cambios logramos encontrar en el video acerca de los cambios políticos? Los cambios fueron a base de las marchas sociales. Los cambios fueron, eh, se podría decir que fuimos cambiando un poco de las dictaduras al socialismo, a los derechos más de la sociedad, eh, eh, por los cambios políticos. Hubo, digamos que democracias que ya fueron hechas por elección popular a los presidentes. Entonces los cambios serían, bueno, muchos cambios sociales, ¿no? Como en derechos, salir de la dictadura al socialismo. Excelente, muy bien. Ahora, una cuestión importante. Al finalizar, la señora que estaba hablando de los cambios políticos mencionaba 5 características importantes sobre los cambios más importantes que debe darse en América Latina, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de la educación, ¿de qué más? El derecho a la vivienda también, que es Muy un bien, derecho en al la cual vivienda. todos tenemos derechos. Excelente, en la vivienda, ¿qué más? El derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud y que sobre todo todos directamente participen en una transformación en la sociedad, ¿no? Justamente mencionaba que todos debemos trabajar directamente en base a una utopía. La utopía viene a ser lo que son visualizaciones, por decirlo así, de diferentes características que ensarten directamente lo que es el beneficio para todos, ¿no? Es básicamente el tener un sueño de que una ideología se cumpla y sobre todo sacando el beneficio para la población en general, ¿no? Si bien es cierto, también nos hablaba de los gobiernos populistas. ¿Qué quiere decir un gobierno populista? Gobiernos que están con el pueblo y que digamos que es el pueblo el que les apoya, el pueblo el que les elige. Excelente, muy bien. Si hablamos de, en el caso de los populistas, generalmente son personas que obviamente tienen el gozo y la participación, más que todo el apoyo de la población en general para que sean elegidos como representantes, ¿no? Si bien es cierto, también se mencionaba que nosotros en algún momento tuvimos una dictadura militar, después obviamente pasó un régimen bastante democrático que hasta el día de hoy sigue vigente en nuestras sociedades, ¿no? Sin embargo, mencionan directamente que los cambios o las revoluciones que se dieron en este siglo de cierta manera ha logrado tener una participación más directa a la población en general. Sin embargo, todavía no gozamos de un bienestar, perdón, común. Es decir, no todos tienen las mismas oportunidades y que sobre todo la pobreza en los últimos años todavía se sigue manteniendo. No, muy bien. Los cambios políticos, antes de eso, 10, señorita. Los cambios políticos, me ayuda por favor la señorita Vilma. Eh, bueno, que yo ya había dado, pero bueno, los cambios políticos. eh, bueno, los cambios políticos es también en sí Ayúdame en la lectura, señorita. Eso, por ah, favor. Me le ayudo. olvidaba yo Ah, también, perdón. sí, la lectura. Muy bien, muchas Ah, gracias. ya, perdón. En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales que se sucedieron con cierta regularidad. Se ha logrado, se ha logrado que funcionen las instituciones de representación. Con ello, se rebusteció la tendencia democrática en la mayoría de los países donde había guerra civil. Se firmó la paz, aunque todavía quedan muchas cosas por juzgar
y se siguen cometiendo atropellos. Se consiguieron avances en los derechos humanos. 10, señorita, muy bien. Los cambios políticos, entonces, básicamente destacan una cuestión importante, ¿no? Las dictaduras militares, ¿no? Que como ustedes saben, básicamente las dictaduras era tener el poder directamente solamente en pequeños grupos, por decirlo así, en donde solamente estaban trabajando para sus beneficios, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de los países de América Central y América del Sur pasaron por unas etapas de dictaduras bastante fuertes, ¿no? Y obviamente la participación de la población era bastante nula. Sin embargo, justamente en el siglo XX logramos determinar que los cambios fueron trascendentales. ¿Por qué? Porque obviamente apareció lo que es la democracia. ¿Y qué significa el término democracia? Tenemos más derechos, somos más libres de política y socialmente para poder expresar nuestras ideologías. Entonces, inclusive tenemos derechos a la protesta social, como es a las elecciones, a nosotros elegir nuestros propios representantes políticos para nuestro país. Excelente, muy bien. Entonces, eso es democracia. La capacidad de que la población pueda participar a elegir a sus representantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, ¿cada qué tiempo nosotros elegimos a nuestros representantes? Cada 4 años como Cada presidentes. 4 años. Muy bien, las dignidades de los cargos públicos, ¿no? Si bien es cierto, los alcaldes, especialmente aquí en Quito, ¿cada qué tiempo son elegidos? Cada 4 años. De igual manera, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos detallar acá de que la población participa activamente en las decisiones de los países, ¿no? En elegir al presidente, elegir directamente a las personas que van a estar encargadas, lo que son los cargos públicos, y que sobre todo en este caso destaca directamente que la población participe, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también hablamos de los conflictos que en su momento llegaron a tener países, especialmente de América del Sur, con otros países, ¿no? Que eventualmente se firmaron acuerdos, en el caso de Ecuador con Perú, obviamente se estableció lo que son acuerdos de paz. Sin embargo, en algunos países todavía se sigue manteniendo lo que es un poco de rencilla y obviamente pues no tienen lo que es la tranquilidad dentro de sus países, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, si bien es cierto, los derechos humanos se han logrado fortalecer en los últimos años, ¿no? Antes directamente era muy difícil que los gobiernos respeten lo que es el derecho a la expresión social, el derecho de elegir a los representantes, el derecho directamente de tener una vida o un salario digno, ¿no? Obviamente, al día de hoy, que de cierta manera no se cumple al 100%, pero los derechos humanos han ganado bastante fuerza en los últimos años, ¿no? El tratar de que el Estado obviamente brinde las mejores necesidades para que la población logre desarrollarse y cada día tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, golpes de Estado. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Karen? Por favor. Golpes de Estado. Los golpes de Estado reciben rechazo masivo, aunque la Organización de Estados Américos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia. La herencia del neoliberalismo y de la recesión económica, los efectos sociales de las políticas de ajuste y el peso de la deuda externa se mantiene, es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. Excelente 10, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué es un golpe de Estado? Es cuando se busca la caída del gobierno y está liderado por militares. Ya, muy bien. A veces son los militares. ¿Qué más? ¿Qué más será un golpe de Estado? ¿Será bueno? ¿Será malo? Dependiendo de las ideologías de quienes están fraguando ese golpe de Estado. Cuando el gobierno está obrando mal, de pronto ese golpe de Estado puede beneficiar a la sociedad, como tampoco no, porque también
un golpe de estado si es por militares, también entrarían a gobernar militares y en la cual también sería, bueno, un poco, sería malo porque en sí los militares también tienen sus ideologías de mando, ¿no? De cómo gobernar y bueno, pues habría un poco ahí, entraríamos como quien dice, inclusive algo como una dictadura, como hace años atrás tuvimos el triunvirato. Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas a mi parecer. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, los golpes de estados en algunos casos son muy buenos, sí, porque obviamente cambian lo que son la perspectiva de gobierno, cuando un gobierno explota demasiado a su población, cuando un gobierno crea lo que son impuestos, leyes que afectan al sector económico y obviamente pues se da el proceso de los golpes de Estado para cambiar directamente esos modelos de gobierno, ¿no? Sin embargo, en algunos casos también son muy malos porque justamente como lo mencionaba la señorita, ¿no? Hay cosas que obviamente damos un golpe de Estado, participa la población en general, coloca un nuevo presidente y resulta que el otro presidente ha sido peor, inclusive con el que se fue. Entonces, si bien es cierto, los golpes de Estado al día de hoy no son bien vistos, en este caso por la OEA. Sin embargo, realmente aquí el punto clave es que los golpes de Estado deben enfocarse directamente al beneficio de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un gobierno toma malas decisiones, cuando un gobierno afecta lo que es los sectores de económicos, la vivienda, la salud, la educación, obviamente la población va a salir a protestar, es decir, para tratar de cambiar su modelo de gobierno y sobre todo buscar lo que es un beneficio común, ¿sí? Que en algunos casos son muy buenos y en otros casos pues no. Por ejemplo, nosotros hemos tenido lo que son la participación de la población en general, cuando en este caso, hablando de unos 20, unos 15, unos 10 años atrás, generalmente cuando un presidente no cumplía nosotros salíamos a protestar, obviamente en este caso el presidente huía y pues era elegido otro nuevo presidente, ¿no? Sin embargo, en algunos países todavía se dan los golpes de estados, pero obviamente no todos son exitosos, ¿no? Aquí también podemos encontrar que generalmente destaca lo que es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Básicamente esa ideología manifiesta de que todos los ingresos que llegue a tener un país debe ser destinado directamente solo a las empresas, a los talleres, a los gremios que generalmente participen en las empresas y no directamente a la población en general. Es decir, no dar dinero para la educación, no dar dinero para el transporte, no dar dinero para la medicina, para la salud. Entonces, obviamente algunos países apoyados directamente por Estados Unidos quieren imponer esos modelos económicos, cosa que la población nunca va a aceptar, ¿no? Porque obviamente quitan sus beneficios y obviamente afecta a la población en sus derechos, ¿no? Ahora, la reacción popular. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita Vilma. Por favor. Reacción popular. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales en la primera década. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, la postura acá. Si bien es cierto, hablando un poquito del gobierno que generalmente lo tuvimos en los años 2008, en adelante hablamos directamente de una reacción popular, ¿no? En su momento, aquí en el Ecuador, el presidente de aquel entonces fue, pues, Rafael Correa, que justamente él recibió el apoyo directamente de la mayoría de la población en general, ¿no? Y que sobre todo directamente destaca lo que es la participación de la población. Entonces, cuando una persona recibía lo que es un apoyo masivo, ¿sí? Para ocupar un cargo público, realmente él estaba con la mayor facilidad, en este caso, de ganar la presidencia, ¿no? Y no solamente aquí, en presidencias como Venezuela, Bolivia, hablamos también de Chile, de Argentina, en donde la reacción popular se dio muy fuerte en los últimos años, ¿no? Pero, sin embargo, el modelo neoliberal
Obviamente hasta el día de hoy se busca imponer en las sociedades en general, pero cosa que no se ha dado, ¿no? Y al día de hoy nosotros seguimos practicando lo que es la democracia, seguimos directamente manifestando una participación, bien o mal, a nuestros representantes y de aquí directamente nos tocaría elegir otro presidente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, ¿cuándo nos tocaría elecciones? De El aquí, otro ¿cuándo año, nos tocaría? 2024 tal vez. 2024. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto los cambios que se han dado en los últimos años han sido modelos económicos, formas de gobierno, participación más de la población en general, apareció lo que es el fortalecimiento de los derechos humanos, que bien o mal al día de hoy buscan un solo objetivo, ¿no? El beneficio común, el que todos tengamos lo que es el apoyo del Estado para beneficiarnos directamente en salud, en vivienda, en educación, cosa que al día de hoy no se cumple a cabalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿existen personas al día de hoy que no saben leer y escribir correctamente? Claro que hay personas que no saben leer ni escribir todavía. Existe en nuestro país el analfabetismo. Muy bien. ¿Existen personas al día de hoy que todavía no cuentan con los servicios básicos? Puesto que tampoco cuentan con servicios básicos. No todos tenemos ese privilegio de tener servicios básicos, sobre todo en las partes em, rurales, es donde más existe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, a pesar de que ya estamos en el 2022, que nosotros tenemos tecnología, que todo se ha modernizado, obviamente todavía no se cumplen todos los beneficios para nuestra población, ¿no? Esperemos que algún día cambie y obviamente pues todos gocen de un beneficio común. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ninguna. Listo, muy bien. Para la siguiente semana, por favor, para la siguiente semana. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero que por favor, ya, dibujen, ya, van a dibujar lo que es un golpe de estado. Sí, sea de aquí del Ecuador, sea de otro país. Quiero que por favor dibujen un golpe de estado bien pintadito, con el nombre abajo, simbolizando de qué país o de qué lugar generalmente es el golpe de estado. Y le van a tomar una foto y me van a enviar hasta el próximo viernes de la siguiente semana. ¿Sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. No se olviden seguir trabajando en el portafolio, no se olviden seguir trabajando en las actividades de la plataforma. Y sobre todo no se olviden de tener lo que son documentos al día, ¿no? Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta mañana, profe.